resulta que esta semana estaba haciendo yo un doblaje. Estaba yo en cabina haciendo un doblaje, me mandaron el material para hacerlo. Entonces a nosotros, digamos que nos mandan lo que es el video, nos mandan pues, obviamente los libretos, toda esta cuestión. Pero cuando trataba de visualizar el video, la pantalla se ponía negro. Entonces, bueno, pues tuve problemas técnicos, me tocó llamar a la empresa, decirles, venga, tengo este problema con este video. Me mandaron nuevamente el video y el video seguía con el mismo problema. ¿Qué pasaba? Que yo podía escuchar lo que estaba pasando en las escenas, pero no podía ver. Entonces dije, bueno, pues esto lo necesitan urgente. ¿Qué me va a tocar hacer? Marcar por oído, marcar solamente por oído. Y empecé a hacerlo, vi que era muy complicado obviamente porque no estaba mirando los personajes y ahí fue cuando me surgió la duda, yo venga, ¿será que una persona con limitación visual o una persona invidente puede hacer doblaje? ¿Será que una persona solamente con el oído, marcando con el oído, teniendo obviamente unos elementos técnicos que le permitan hacerlo, podrá hacer doblaje? Y ahí fue cuando me surgió la duda. Incluso puse la pregunta en mi historia con tan buena fortuna que un gran amigo que se llama Juan Carlos Lozano me contestó y me dijo, hermano, yo conozco una persona que lo hace. Y yo, uy, pues madre, pues necesito conocerla, necesito que me dé los datos. Me pasó los datos de ella y me encontré con esta maravilla, maravilla de mujer que no solamente hace doblaje, sino que es una artista en todo el sentido de la palabra. Es artista pole dance, hace maestría de ceremonias y pues ahorita se metió en esta hermosa, hermosa vaca loca que es hacer doblaje y obviamente trabajar con la voz. Estudia en una gran academia, que es la Academia Voz de mi gran amiga Isa Junca. Entonces, pues nada, la verdad que yo estoy muy honrado, estoy muy nervioso porque nunca he hecho entrevistas, nunca he tenido una charla con invitada o con invitado, va a ser mi primera vez, entonces pues nada, ojalá la charla fluya, como le decía yo a Andrea ahorita, yo le decía, fresca, esto no va a ser entrevista, esto va a ser una charla, esto va a ser tomarnos un tinto, hablar carreta, conocernos un poco y que nos cuente un poquito ella sobre su experiencia. Entonces voy a invitar a Andrea para que se conecte, para que la conozcan. Mejor dicho, estoy muy emocionado, estoy muy nervioso también. Y pues nada, vamos a darle mucho amor a esta mujer porque de verdad que hay que ver las redes sociales para darse cuenta de la calidad de mujer y del personaje que es. Entonces vamos a buscarla por aquí. Andrea, venga, la buscamos. Por acá está Andrea Herrera. Ok, Andrea, ahí te envié la solicitud. Vamos a ver cuando Andrea se conecte. Ahí me están escuchando bien. Espero si me dicen que me estén escuchando bien ahí, porfa. Hola, Andrea. Hola, Buenas noches, ¿cómo estás? muy bien, aquí acomodando la cámara. No, eso está muy bien, eso está muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal tu día? Muy bien, afortunadamente. Qué bueno, André. Pues bueno, primero, permíteme darte la bienvenida, agradecerte por haberte pues sacado el tiempo para acudir a esta cita que teníamos hoy. La verdad, esto surgió en cuestión de un día, 2 días que me pasó este pequeño percance, pero pues nada, para mí es un gran, gran, gran placer tenerte aquí en los Giral Tips. Esto es una charla que la denominé Giral Tips porque doy tips de Giraldo, entonces aprovecho siempre como para tener estos espacios de comunicación con las personas que están empezando como a involucrarse en este mundo que es el doblaje, la locución comercial y obviamente pues el querer vivir de la voz. Para mí es un placer enorme tenerte acá. Estuve mirando algunos de tus videos en redes sociales, en Instagram, pero pues nada, quiero que tú nos cuentes quién eres, mejor dicho, es que tengo muchas preguntas para hacerte, pero cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? Cuéntanos. Bueno, yo en este momento soy locutora para radio y televisión. Yo estudié locución para radio y televisión hace un par de años. Ujú. Actualmente me estoy formando en doblaje, justamente en la Academia A Voz, como lo mencionabas. También estudié traducción de idiomas otros años atrás. Ok. Soy deportista de pole sport, que es la parte pues fitness, competitiva del pole dance. Y todo el tema de la comunicación me gusta, entonces sí hago presentaciones de eventos, sobre todo de eventos de ciudad, hago trabajos de locución comercial sobre todo, y ya hay mis videitos también para Instagram, que son una gran práctica, la verdad ayudan Ajá. muchísimo para uno como, no sé, sacarle el miedo a todas esas cosas que a veces uno tiene frente a las cámaras y los micrófonos, es una gran plataforma, un gran escenario para uno entrenarse. Digamos que básicamente eso es lo que hago. Ah, bueno, sí, pues esto es importante.
Yo soy ciega desde hace como por ahí unos 10 o 12 años, pero no fue algo que sucediera de un momento a otro, por eso no tengo muy claro hace cuántos años, fue un proceso. Cuando yo tenía 13 años me dieron un diagnóstico de una enfermedad que se llama retinitis pigmentosa. Y Ok. esta enfermedad en lo que consiste es que uno va perdiendo la visión poco a poco y pues no hay hasta el momento un tratamiento para eso. Entonces, digamos que me la detectaron a esa época, en esa edad pues, y poco a poco fue dándose el proceso de la pérdida visual. Digamos que ya cuando tenía por ahí unos 24, más o menos, ya para ese momento sí, ya era ciega oficialmente. Ok. Yo tengo dos preguntas, para continuar con la charla, tengo dos preguntas importantes que hacerte. La primera es, esto me da un poquito de vergüenza hacerla, pero ¿cómo se le dice a una persona que no ve? O sea, ¿cómo es la manera correcta para referirse a una persona que no ve? Invidente, ciega, con limitación visual. ¿Cómo es la manera correcta para poder entrar como en confianza y de pronto no decir algo inapropiado? Los tres términos que utilizaste son apropiados. También está el de discapacidad visual. Ujú, Digamos que hay unos que la gente prefiere utilizar, ¿cierto? Porque pueden ser un poco más, digamos, suaves, entre comillas, o políticamente aceptados, correctos, como ujú. es, por ejemplo, invidente. Cuando uno dice invidente, difícilmente va a tener alguna dificultad. Seguramente a nadie le va a incomodar. Pero la Ok. palabra ciega o ciego también, o persona ciega, también es un término, pues para mí, adecuado. Yo creo que matiz que la palabra es lo que va a hacer sentir a uno o a otro incómodo. A mí me gusta la palabra, por ejemplo, ciega, una persona ciega, una mujer ciega. Cuando me Ok, presentaste, cuando me estabas presentando, yo ok. vi que dijiste una persona con limitación visual o invidente. Yo, dígalo, dígalo, ciega. Es que, créeme, para mí es difícil decirlo porque uno siempre quiere digamos, nunca faltar al respeto. Y obviamente ya cuando tú me lo dices, pues uno dice, bueno, está perfecto, porque es que realmente el término es una persona ciega, ¿cierto? Sino Ujú. que, curiosamente, lo que tú dices, políticamente es mucho más aceptado que, digamos, una persona invidente, una persona con una limitación visual, a decir una persona ciega, porque para las personas tiende a ser un poco más ofensivo, pero no, resulta que ese es el término correcto. Sí, y yo pienso que es quitarle todo el estigma, el tabú, como esa sombra Ujú, oscura, ese peso que tiene la palabra ciega o ciego, exacto. y eso, o persona ciega. ¿Cómo se hace? Utilizándola y utilizándola con naturalidad, utilizándolo como una característica que tiene una persona, que obviamente le da ciertas, pues, condiciones, pero como eso. Creo que esa es la forma. Y cualquiera sea el término, ciega, invidente, yo creo que es más el matiz y el pensamiento que va cubriendo o recubriendo al término que el término mismo. André, para una persona es muy, digamos, es muy difícil entender que de un momento a otro empiecen a fallarte ciertos elementos naturales de tu cuerpo. O sea, por ejemplo, para cualquier persona es muy normal levantarse todos los días y abrir los ojos y ver, o tocarse la cabeza con los brazos, o ir al baño y cepillarse, o comer, o bueno, hacer las cosas que normalmente hacemos de manera cotidiana. ¿Cómo es o cómo fue ese proceso, ese choque de empezar a perder un elemento tan importante como es la visión? ¿Cómo empieza uno a aceptar esa condición? Uno sabe que en cualquier momento va a quedar ciego. ¿Cómo hiciste tú ese proceso de decir, bueno, esto es lo que me pasa? ¿Cómo hiciste para aceptarlo? Con muchas lágrimas, rabia, tristeza, enojo, frustración. Fue Ok. una mezcla de todo. Obviamente yo tenía 13 años. Estaba en la adolescencia cuando recibí el diagnóstico. Y fue muy complejo para mí, sobre todo cuando terminé el colegio. Porque en ese momento, pues, la pérdida visual ya se hacía más evidente y además mi mente ya no tenía mucho en qué pensar en ese instante, porque yo terminé el colegio, yo vivía en un pueblo. Entonces no me pude ir a estudiar de una vez precisamente porque yo no estaba preparada para vivir en una ciudad sin ver y Ujú. mi familia pues no se podía venir conmigo.
y fue muy complejo, yo estaba muy enojada, duré 9 meses sin salir de mi casa ni a la puerta, y el que me hablara, mejor dicho, que llegara con un escudo y demás, porque tenía mucha rabia. Claro. Pero de ahí empezó el proceso de ya venirme a Medellín, empezar a vivir, a enfrentarme a lo que era realmente ser una persona con discapacidad visual. Ujú. Y hubo momentos de mucha tristeza, de mucha rabia, como, a ver, momentos en los que uno ni siquiera se acordaba, porque así es la vida, o sea, uno no está todo el tiempo pensando en una situación. Pero ha sido eso, un proceso. No, no te puedo decir que es como una decisión que se toma y ya Ujú. quedó tomada, no es una decisión que todos los días se toma. Incluso ahora, pues yo ya tengo mucho tiempo de ser una persona ciega, de estar acomodada, de, sí, de ir adaptando mi realidad a esta nueva realidad mía. Sí, claro, claro. Pero hay días en que yo me molesto, por ejemplo, para conectarlo con el tema, a veces, sobre todo cuando empecé las clases de doblaje, Ujú. ay, yo me llenaba como de mucha frustración cuando tenía que hacer los doblajes y yo sentía que era como tan, o sea, yo pensaba, si yo viera esto lo haría, pero en un segundo, Ujú. porque primero estaba buscando mis formas. Claro. Y entonces en esos momentos yo como, ahí, después de tantos años volví a sentir esa sensación de frustración frente a la situación, pero realmente después me ponía a pensar y no era tanto frente a ser ciega o no, sino a que las cosas no estuvieran adaptadas para que todos las pudiéramos hacer. Claro. Pero sí, ha Para, sido un proceso. para complementar eso que tú estás diciendo, pues obviamente es notorio y yo creo que las personas que están escuchando notan, tienes un registro de voz muy interesante, muy bonito, o sea, es muy agradable escucharte porque tienes una voz muy, muy privilegiada. ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta que la voz también podría ser un camino para poder trabajar, para poder hacer? ¿En qué momento dijiste, oiga, yo puedo servir para esta vaina y por qué no intentarlo? ¿Por qué la voz? ¿Por qué no intentar algo con mi voz? ¿En qué momento te diste cuenta de eso? Yo desde muy pequeña siempre tuve este como gusto por trabajar con la voz y a Ujú. las personas como que les agradaba mi voz. Yo Ujú. estudié traducción de idiomas y la gente me decía, ¿y usted por qué no estudió comunicación? Cuando les mandaba mensajes en WhatsApp, por ejemplo. Claro. Ay, mejor hubiera estudiado comunicación. Y yo, ay, ya. Pero luego, después de que me gradué de la universidad de traducción, yo estuve trabajando luego y como que me llamaba la atención lo de locución y Ujú. yo dije, no, voy a hacer esto. Porque yo he sido muy así, de hacer las cosas que me gustan, Excelente. que Mm. me motivan sin un propósito claro. Es decir, yo no lo digo, yo estudio esto para convertirme en la voiceover de, no. Ujú. Y empecé a estudiarlo, empecé obviamente a aprender más sobre el manejo de la voz, me gustó y la vida solita me fue llevando por esos caminos. Luego, por ejemplo, ¿cómo terminé en la voz? Ujú. Una amiga que también estudió en la academia, donde yo estudié locución para radio y televisión, que la voy a saludar porque seguro está ahí, Marisol. Creo que por ahí anda. Sí, ella es como, yo siempre acudo a ella cuando tengo alguna inquietud sobre locución. Ujú. Y entonces en un momento dado yo vi que ella estaba poniendo videos de doblaje y la contacté y le pregunté y me contó sobre la academia. Y yo, ve, como interesante, es chévere volver a estudiar, pensé yo. Y así fue como este año inicié Ujú. y pues la vida, como lo mencionaba, solita me fue llevando y me sigue llevando. Yo no lo tenía muy planificado, no dije, "Ay, yo puedo vivir de mi voz". Claro. No, es simplemente que voy haciendo las cosas que me gustan y como que van en sintonía con lo que el universo también tiene para mí. Claro. No, mira que nosotros, pues obviamente, ya muy metidos en este medio, yo ya llevo varios años haciendo temas comerciales y locución comercial, y hasta hace 5 años empecé a hacer doblaje. Y claramente lo que siempre hemos hablado entre colegas es que si uno no tiene muy buen oído, si no tiene un oído entrenado, pues es muy difícil empezar a hacer locución o empezar a hacer doblaje, porque realmente nuestra herramienta más importante es el oído, ¿cierto? Nosotros marcamos por oído, escuchamos un idioma original, tratamos de emular esas emociones del personaje que de pronto en cuestión estamos viendo. Pero, por qué hablo de esto? Porque quiero hacerte una pregunta y es, que fue una pregunta que también hice en las historias y era, ¿es posible que una persona
ciega pueda hacer el doblaje sintiendo o percibiendo las emociones de un personaje que no está viendo solamente escuchándolo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo voy a hablar desde mi experiencia. Ok, Yo siempre los escucho, digamos, los clips que voy a doblar, los escucho, miro todas las tonalidades, las subidas, las bajadas, pero también luego pongo a Raimundo y a todo el mundo, o no a Raimundo, pero a la misma persona que lo vea y me digan los más mínimos detalles, para ok, dónde miró, cómo hizo la boca, ok, todo, todo, porque realmente la voz expresa mucho. La voz total. expresa lo que está sucediendo en un gesto, pero saber Ujú, que el gesto está me confirma a mí que lo que yo estoy percibiendo es real ujú. y no es una imaginación o simplemente lo que yo creo que es. Entonces, se puede, claro que se puede hacer. En tu Siempre se cotidianidad, necesitan. ¿Mm? perdóname, en tu cotidianidad obviamente es mucho más sencillo de pronto escuchar a una persona y saber el estado anímico de esa persona solamente por las variaciones tonales de su voz, ¿cierto? Sí, pues la verdad yo no me quiero venir aquí a tirar de que yo, ay, soy así, la divina y que por ser ciega tengo un poder sobrenatural. No, Pero debes tener un pero oído, no, sí es pero tienes verdad. un oído privilegiado. Eso Sí, sí es sí, verdad. ok. Uno lo nota, uno sabe cómo caminar dependiendo de cómo escucha a la persona. Total. Qué chévere. Por ejemplo, cuando empezaste a estudiar en la academia de ISA en Abos, Juanca, pues fue la persona, Juan Carlos Lozano fue el que me dijo, como no, mira, yo conozco a esta mujer, hermano, ella es, yo la conozco, yo, bueno, pues hablemos con ella. ¿Cómo fue ese proceso entre usted y, entre tú y él para poder hacer como esa sinergia de "Jue madre, hacer algo que los dos nunca habían hecho? Porque según lo que tú me has comentado fuera de charla, era que para él también fue un reto adaptarse a lo que tú tenías en su momento y de la misma manera. ¿Cómo hicieron ustedes ahí esa amalgama ahí para poder hacerlo? Ay, bueno, la academia pues tiene las clases convencionales Ujú, y unas sesiones de dirección. Él ujú, era el director de esos espacios. Y pues a nosotros nos dejaban un material que teníamos que doblar y él luego lo revisaba. ok. Yo me acuerdo que la primera escena que doblé fue Enredados. Y yo iba feliz, o sea, no, yo soy la más. Me encantaba porque era la primera cosa en mi vida que doblaba. Y a Ujú. mí me sonaba bien y yo se lo mostraba a la gente y wow, no sé qué. Y cuando Juan lo vio, como que, ah, sí, está bien. Pero mira, te faltó este gesto, mira, y yo como que, me faltó qué, si eso no lo hace el original. O sea, yo estaba Ay, como, fue madre. de verdad, Ujú, yo estaba, Juan lo sabe y se lo agradezco, porque yo estoy aquí también por su nivel de exigencia. Pero en serio que en excelente. esos momentos me provocaba como, "Uy", Como matarlo. más o menos. Yo creo que él lo Ay, Ana, sabía, pero se lo estoy diciendo y se lo agradezco enorme, él no sabe cuánto. qué Pero esos chévere. días yo terminaba las sesiones de dirección y me sentaba en el sofá con una aburrición. Yo quedaba, o Ujú, sea, él me decía mil cosas bonitas, pero me decía también las cosas que tenía que mejorar y mi mente solo se iba para las que tenía que mejorar porque ujú, estaban muy relacionadas desde mi perspectiva con la visión. Entonces él me claro. decía, pero no hiciste este gesto. Y yo, pero si el original no lo hizo, o sea, la voz original no lo tiene, Ujú, pero lo tienes que hacer. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que sí necesitaba el apoyo visual. claro. Y luego el camino se fue dando, por ejemplo, me ayudó mucho a soltarme porque pues uno piensa que hablar bien es tener la voz como muy metida Ujú, y hay personajes pues que exigen la expresión. Entonces fue dándose así de esa manera y al final terminé muy contenta con su apoyo y ahora es un amigo. bueno, me parece maravilloso. Y Juanca, bueno, es un gran saludo para Juan Carlos que debe estar por ahí también conectado, incluso debe estar por ahí chismoseando. Te iba a preguntar, en tu casa, yo he visto, bueno, que haces estos clips de doblaje que me parecen maravillosos. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo haces tú para hacer la marcación de pronto de un texto? No sé si de pronto, obviamente, en la cadena te explicaron marcación de texto, todo este tipo de cosas. ¿Cómo haces tú para hacerlo?
Porque para nosotros obviamente es una cosa como decir, claro, venga, rayamos y vamos mirando los gestos y vamos marcando. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, en mi caso yo lo hago es con puros signos de puntuación. Ok. Entonces, yo cojo el guión, que generalmente lo tengo como en un texto sin formato, Ujú, y voy oyendo el original. Y yo, aquí ella hizo una pausa. Entonces pongo una coma ahí. ujú, Y ya, yo sé que esa coma es la pausa que tengo que hacer. Eh, si es una pausa muy larga, entonces yo hago un punto y aparte. Y esas son como las cosas que yo marco. Pero el claro. resto de cosas yo las, o sea, no las marco porque no me va a servir. O sea, si yo pongo en el texto, por Sonrió. ejemplo, una flecha, Ok, lo que sucede es que a mí el computador o el celular, que tiene un programa especial que ujú, lee lo que aparece en pantalla, me va a decir flecha. Y eso no es lo que yo necesito. Me va a claro. sacar de concentración. Entonces, yo tengo que estar muy pendiente de todo eso y ya tenerlo introyectado. Así, o sea, como, ¿Memorizas? ¿Memorizas? sí, sí, tengo que hacerlo así. Ok. Sí, 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 esa era una gran duda que yo tenía porque yo decía, claro, ella debe memorizar muchos de los textos porque es muy difícil ir hacia atrás nuevamente mirando las cosas que de pronto a uno se le han olvidado. Porque pasa, a nosotros nos pasa. O sea, yo estoy haciendo algo y me tengo que devolver varias veces a ver el diálogo para que ese texto que yo ya marqué, pues case con lo que yo estoy haciendo a nivel de lip sync. Entonces, pues yo dije, la única manera en que ella lo haga tiene que ser por memoria. Es muy difícil Ujú, hacerlo a nivel de escrito. Y lo que tú me dices, por ejemplo, yo no contaba con que, claro, tú montas una nomenclatura, haces una flechita y tu marcador o este sonido que tienen los teléfonos, pues obviamente te lo voy a identificar como slash o barra o lo que sea. exacto. Ujú. Ujú, claro. Entonces yo lo que tengo que hacer es eso. ¿Cómo hago cuando ya voy a grabar? Ujú, Pongo el original, me pongo el audífono y yo la escucho. Y yo antes de que ella empiece a hablar, o el personaje pues que sea, yo tengo ujú, que identificar algo que me sirve a mí para saber que voy a entrar. Un suspiro, un movimiento de una hoja, lo que sea que haya ahí, un ruido. ujú. Entonces yo ya sé que cuando ese sonido viene, entro Ok, sobre el que estoy oyendo, pero a veces me deja. ok, O a veces yo me voy más rápido. Entonces sí es un trabajo de mucha concentración, de práctica. Y yo me he dado cuenta justamente ahora que ya estoy terminando el segundo nivel y me pongo a pensar en el primer nivel, que es ujú. que la práctica sí hace mucha diferencia, Total. muchísima. Es todo, Ujú, es exacto. todo. Ujú. Y eso es una cosa, bien que lo digas, porque es algo que yo le digo siempre a las personas que se conectan a ver estas charlas, que son personas que en muchos casos están apenas comenzando y tienen tanta hambre de esto que se les olvida que esto es un proceso de todos los días sentarse y hacerle y darle y darle y darle y darle. Y lo que tú dices, la práctica en este negocio y en cualquier negocio es todo, es todo, es todo. Si uno no practica todos los días, pues sencillamente no la va a lograr, va a ser muy, muy complicado. Sí, Ahora definitivo. bien, metámonos con otra virtud que tienes y que también en estos días te vi debutando, aparte que estabas muy nervioso por un video que pusiste, y es la maestría de ceremonias. ¿Cómo Sí, bueno, resultaste la metida verdad, en yo nunca he hecho maestría de ceremonia. Además, yo me hago chichi haciendo maestría de ceremonia, me da pavor. ¿Cómo hiciste o cómo fue ese proceso para poder hacerlo? bueno, de hecho esa no fue la primera vez. La primera vez fue el año pasado, aquí Ujú. en Medellín también, en otro evento de Feria de Flores, pero que es como el evento de Feria de Flores, que Ok, es el concurso de Mujeres Jóvenes Talento. Y ese iba en directo y tenía un libreto así poético, entonces no podía yo cambiar Dios. nada Ujú. del libreto. Ese fue el primero y sí fue mucha exigencia, muchos nervios. Esta Ajá. vez, pues yo dije que tenía nervios, ¿cierto? Sí tenía nervios, pero a veces yo creo que uno exagera más de lo que Tan realmente. modesta ella. Ajá. Y fue una experiencia muy chévere. A mí me Ujú. gusta, o sea, cuando me dan libretos, bien, yo los, yo me enseño el libreto, pero cuando me dan libertad para yo hablar e improvisar, siento que ahí soy libre, que fluyo. Y Claro. así fue. Fue una experiencia muy chévere. Fue en el Metropolitano, en el Teatro Metropolitano aquí en Medellín.
Ok. presentando un evento también de la Feria de las Flores. Y es que yo estaba muy asustada, fue porque me llamaron el día anterior del evento, como, ay, Ujú. André, ¿será que tú nos puedes ayudar con eso? Yo, sí, claro. Y cuando colgué yo, y el guión, no me lo han dado, yo lo tengo que Ay, fue estudiar, madre. tengo que hacer las marcaciones, tengo que, yo, ay, pero ya como me dije a mí misma, untada un dedo, untada la mano, Untada ni la modo. mano, eso sí ya, sí, no, claro, como es. Ujú. Bueno, pero chéverísimo, ¿no? Yo por ahí te estuve mirando y dije, wow, esta mujer es increíble. Hay otra faceta que también, ese sí me llama demasiado la atención, porque es una cosa totalmente atípica a lo que pues tiene que ver con el tema de la voz o con el tema pero también está muy ligada con el tema de las artes, y es el tema del pole, ¿cierto? Pues los que Sí. de pronto chismosean tus redes, me dice, esta vieja es una dura, o sea, esta vieja, ¿cómo hace para colgarse, mejor dicho? ¿Cómo es ese proceso? Yo tengo una amiga que lo hace, y obviamente es una destreza, es algo físico muy, muy exigente. ¿En qué momento también te diste cuenta de que eso era algo que te gustaba y te llamaba la atención? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo es el proceso para de pronto ubicar este elemento, el tubo, moverte por un espacio en el cual no es? ¿Cómo haces tú para mantenerte como en sincronía sin de pronto tener una caída, lastimarte, en fin? Bueno, yo comencé con mis deseos de hacer pole desde hace muchos años, por ahí Ujú. cuando tenía 20 o algo así. Porque cuando yo empecé a quedarme ciega, había algo que me atormentaba la vida y era la idea de que ya no me iban a ver como a una mujer, ya no me iban a ver como una persona, bueno, una mujer femenina, sensual, sexy, seductora. Ok, sí, sí, sí. Entonces yo estaba muy triste, pero lo digo charlando, pero en esa época estaba muy triste y muy No, enojada. y estabas chiquita, o sea, en ese momento para uno estar bien y ser bonito, para las mujeres obviamente es mucho más dispendioso ese tema en la adolescencia, me imagino. Sí, y era algo que iba más allá de ser bonito. Era el hecho de que me vieran como una mujer o una persona adulta. Te Porque entiendo. muchas Ujú. veces cuando uno adquiere o tiene ya una discapacidad, lo miran como el eterno niño o el eterno héroe o el eterno cualquier cosa, menos una persona común y corriente. Exacto. Entonces eso a mí me acongojaba y además me acongojaba porque yo también había sido parte de las personas que veía así a las otras personas con discapacidad Ujú. antes de adquirir la mía. O sea que no era que yo me estuviera inventando o que me quisiera sentir una víctima. Yo sabía que eso es lo que normalmente uno suele hacer y no es con intención de molestar o de hacer sentir mal al otro, sino que pasa. Ok. Entonces yo empecé con esa idea de hacer pole porque veía ahí como una oportunidad para explorar esa feminidad, esa sensualidad. Sin embargo, en ese momento yo estaba como todavía muy concentrada en otras cosas de mi vida. O Ujú. sea, aprendiendo a ser una persona ciega, la universidad, bueno, un montón de cosas. Ujú. Pero ya cuando cumplí 30 años, ya ahí sí como que decidí ir a la academia, a cualquier lado, a hacer pole y encontré una academia y fui, pedí pues como una cita, llegué allá sin avisar que no veía, Ujú. porque esa era otra cosa que me frenaba, cómo me iban a recibir y eso me pasa mucho, mucho, de hecho también aquí en A Voz y ya yo tengo muchos años de ser una persona ciega, pero yo era como que, ay, les digo, no les digo, se los digo ya o cuando se den cuenta. Siempre es así, porque Pero uno es que tiene, es sí, imperceptible, o sea, no es por nada, pero es imperceptible. pero es importante también que lo sepa. Claro, claro, no, total, porque pues Con uno... muchos profesores en la academia me ha pasado Ujú. que se vienen a dar cuenta, no sé, a la tercera clase, a la cuarta clase, cuando me Ujú. dicen, ay, haz esto. Y pues yo pienso que ya ellos saben, yo digo, ay, pero me puede describir, pues esto es un ejemplo. Claro, ¿Cómo así? Y yo, ay, es que no veo, soy ciega. Y es como, claro, claro, bueno, claro. pero volviendo a lo del pole, entonces a los 30 años empecé a practicarlo en búsqueda de esa feminidad que pensaba perdida. Ujú. Y la verdad lo disfruté, pero me di cuenta también que no, el pol no me iba a regresar la feminidad porque eso siempre había estado ahí, era Siempre. mío. Ujú. Entonces empecé a practicarlo con mucho gusto, como un hobby. Luego me fui dando cuenta de que tenía muy buenas habilidades porque yo pues tenía ya mucho tiempo también haciendo deporte, haciendo ejercicio, entonces tenía como las habilidades para hacerlo. Y me fui yendo, se me volvió una de las cosas principales de mi rutina diaria, hasta Ujú. que me di cuenta de que había
un campeonato mundial de pole sport, pues que es la parte ya deportiva, y que Ujú. en ese campeonato había una categoría que se llama Parapole, que es Ah, ok, diseñada para los atletas con discapacidad. ok. Pues entonces yo me di cuenta y me inscribí así como a todo, Ujú. sin imaginarme qué podría traerme eso. Y el caso fue que terminé en Canadá en el Campeonato Mundial del 2019. Wow, increíble. Ahí quedé subcampeona en mi categoría Ujú. y fue algo que me cambió mucho la vida porque, claro, eso hizo que mucha gente tuviera su atención frente a ese hecho, Ujú. me conocieran y por eso es que muchas de las cosas que yo hago hoy, como lo de presentación, lo de modelaje, es Ah, por esa modelo, sí. Ujú. situación. Ujú. ¿Y cómo lo hago? Está muy fundamentado en lo mismo que cuando doblo o como en casi todo en mi vida. La escucha y también tocar. Entonces, la escucha es porque los profesores o los entrenadores o la entrenadora más bien me describe qué vamos a hacer y yo Ujú. le presto mucha atención a lo que ella me está diciendo, pero también en el tacto porque ella cuando me está enseñando algo que sea nuevo, completamente nuevo, hace la figura en el tubo y yo la Ujú. toco. Ok. Ya luego la replico y me va muy bien. El punto es cuando las cosas que para la mayoría de personas podrían ser sencillas son las que a mí me estresan. Ujú. En pole se utilizan generalmente dos tubos, o en los campeonatos, pues. Uno que es estático y otro que gira, y están a cierta distancia, 3 metros entre ellos. Ujú. Yo tengo que pasar de un tubo al otro. Ese pasar es lo que a mí me pone a sudar frío. ¿Tienes que pasar de un tubo a otro con una distancia de 3 metros? Sí. Uy, Virgen Ujú. Santísima. Entonces uno tiene que pasar de manera artística y bonita y yo, ay, Dios mío, que no me vaya a ir para el lado que no es. Claro. Claro, porque el tubo es algo muy pequeño Ujú. y cualquier giro, cualquier paso hacia donde no es, ya perdí, digamos, la dirección. Ujú. Y entonces eso es de las cosas que más de pronto me generan como tensión. Pero cuando estoy en el tubo yo me siento libre, me siento fuerte, me siento flexible, me siento de todo. La verdad es una de las cosas que más he disfrutado hacer. Qué maravilla, André. André, una pregunta. ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? Con mi hermana y Ujú. con mi hija gata. Con tu hija gata. Bueno, tienes una hija gata. Súper. Sí. Qué chévere. ¿Y cómo, por ejemplo, que ahorita, digamos, escuchándote pues viendo todo lo que haces, uno dice, pues definitivamente esta mujer es muy berraca en lo que hace, pero hoy en día, ¿qué te frustra? Que tú puedas decir, mire, me emberraca esta vaina o esto me molesta sobremanera. ¿Qué sientes que definitivamente te frustre hoy en día? Obviamente que vaya muy ligado al tema de tu Sí. discapacidad. Ay, a mí me frustra cuando, por ejemplo, tengo que hacer un casting, Ujú. digamos, de actuación, de modelaje, alguna de estas cosas, o en lo que sea. Y las personas, no sé si decir sí, las personas, pero bajo la circunstancia que acabo de mencionar, como que se dan cuenta de que soy ciega y entonces el trato pasa a ser diferente, Ujú. ¿cierto? O a considerar como, ay, ¿cómo lo vamos a hacer? Ujú. Pero yo también reconozco que muchas veces puede que eso también sea parte de mi mente, o sea, es que en los castings a veces no eligen pues no, no siempre, eligen a una persona, no a todas. Exacto. Y yo a veces eso me ha frustrado, como sentir que tener que abrir camino en un territorio tan poco explorado por las personas con discapacidad, como es las artes, el mundo este de la estética, de la moda, bueno, todo eso, Ujú. sentir que es tan complejo a veces como convencer, porque no debería ser así, pero toca convencer del talento antes de cualquier cosa. Ujú. Esas son de las cosas que a veces me frustran más. Y también me frustra, por ejemplo, cuando voy caminando tranquila y con seguridad en mi casa y hay algo de pronto mal ubicado y por eso, ¡pum!, me pego. O sea, es algo muy, lo que te decía primero, puede parecer muy profundo, pero también Ujú. cositas así triviales y todo eso me pueden generar frustración porque yo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo Total. mueven? Pero a No, veces pues soy yo misma quien lo dejó. me O sea, no hiciste, me tenía que ser. hiciste, me hiciste acordar, imagínate que cuando yo estaba en el colegio, a nosotros nos tocaba hacer como
nuestro año de servicio social. Y uno de los servicios sociales que hacíamos era con el INSI, con el Instituto Nacional para Ciegos. Ujú. Una de mis amigas lo hizo ahí y resulta que estaba ayudando a un señor que era abogado. Pues el tipo obviamente en su casa pues tenía todas las cosas acomodadas como el tipo las necesitaba. Y esta mujer un día, obviamente en su buena voluntad de querer organizar en la casa del señor, pues le movió todo. Pues este señor, ¿qué pasó? Entró casi se mata, terminó obviamente tratándola feísimo, obviamente después el señor como que se sentó con ella, le explicó como, mire, usted no puede hacer esto por esto y esto, y terminaron siendo tan buenos amigos que ella resultó estudiando derecho por él. Entonces, imagínate, Wow. sí, ahorita es abogada ella y bueno, siempre que hablamos de eso me cuentas anécdota, entonces por eso me lo hiciste recordar. Claro, no, te entiendo perfectamente. Andrew, una pregunta. ¿Cuáles, ¿Cuáles son ahorita las ambiciones en términos de locución? ¿Qué quisieras empezar a explorar o qué territorio te gustaría empezar como a buscar en términos de voz? ¿Meterte más en el tema del doblaje o te gusta más el tema comercial o definitivamente te apasiona el tema de la maestría de ceremonias? ¿En qué área te gustaría empezar a desempeñarte ahorita? Bueno, muy buena pregunta también. A mí me gusta mucho la voz comercial y el doblaje Ujú. también, pero es que siento que la voz comercial es, no sé, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Ok. Yo el doblaje no lo conocía hasta ahora que empecé. Pues sí lo conocía, pero no sabía mayor cosa Ujú, hasta ahora y siento que me gusta muchísimo. Pero eh, lo que es voz comercial y ujú, doblaje serían las cosas que me gustaría explorar desde la locución. Y ya, pues lo de la presentación es que sí hace parte de la locución, pero siento que la presentación es algo que involucra la voz y también el cuerpo. ujú, Entonces yo lo siento como si fuera algo un poco aparte, aunque realmente pues no es que lo sea. ujú. Y es algo que disfruto mucho también. Me gusta mucho cuando tengo la posibilidad de estar frente a las cámaras. Un micrófono y las cámaras y ya estoy yo como Estás en en mi tu, salsa. estás en tu salsa. Bien, chévere. ¿Cuál ha sido el casting más difícil que has tenido y cuál de pronto ha sido la satisfacción más grande que has tenido en términos de voz? ¿Qué has hecho que tú digas, uy, marica, esto fue increíble, me encantó? Y obviamente también tú dijiste, no, esto es un reto berraquísimo, un casting, o de pronto te tocó con una persona complicada, con un director complicado. Cuéntanos algo de esa experiencia. Bueno, yo tengo un profesor en la academia que lo admiro mucho, a todos, pero voy a hablar puntualmente de este, el profesor Oscar Gómez. Y lo admiro mucho. Y él es una persona que tiene mucho conocimiento y lo comparte y asimismo pide. Ujú, Y cuando yo traía mis trabajos normales, o sea, yo como que hice mi tarea, la traje. Y recibir de él como estos comentarios así de mucha admiración y por mi trabajo, no ujú. porque yo no viera, porque esa es otra cosa. Ay, claro, me hacía sentir a mí como, wow, lo estoy haciendo bien. Un Digamos saludo, que eso. aprovechemos para saludar a Osquitar, que es un gran amigo mío, gran colega. Un saludo para Osquitar ahí que por ahí después estará viendo o después nos verá por acá. Sí, la verdad. Y con otro, eh, este semestre tuve un director que se llama Giovanni y él es súper exigente también, Giovanni muy Cruz. generoso también, pero exigente. Ujú, Y como que cuando él veía algo bueno, él siempre tiene comentarios positivos, eso siempre, siempre, siempre. Pero cuando las cosas que él ya me había dicho que mejorara en un trabajo posterior, él decía que ya estaban, pues, digamos, trabajadas a como debía ujú. ser, eso también me llenaba de mucha motivación. Ok. Pero ya en términos de trabajo, un casting que estamos haciendo para el Explora ha sido un reto total, porque este casting es como el anti-casting. Ah, fue madre. La, Uno empieza a trabajar locución y empieza a pronunciar bien, a tener un acento neutro, y lo que ellos están buscando es una persona que hable natural, que parezca leyendo, que no tenga una pronunciación como muy buena y como que, ¡ay! Como que yo, cada que tenía que hacer una prueba, o sea, me Ujú. enervaba pensar en que, o sea, como que yo quería hacerlo natural, pero ya no me salía. Pues natural sí, pero ya no me sale porque igual el trabajo de voz, pues como yo le decía ayer a alguien,
es como poner a un nadador profesional, no es que yo sea una nadadora profesional de la locución, pero digámoslo así, a que Ujú. nade como perrito. Él lo puede hacer, pero se le va a notar. Se le va a notar su técnica, se le va a ver, pues ya no se le va a ver como a cualquiera que haga nadado de perro. Claro, obvio. Ese ha sido un reto, además porque Ujú. creo que lograrlo va a ayudar a demostrar qué tan versátil uno es. ¿Qué proyecto te gustaría hacer? ¿Qué marca te gustaría identificar? ¿O qué personaje te gustaría ser? Que Ay, tú a mí me digas, uy, gustaría trabajar para Disney. La verdad, bueno, eso me gustaría. ese es otro sueño mío también. Ahí estamos, mejor dicho, los dos súper, súper claro en eso. Disney. Sí. Y en términos de locución comercial, ¿qué marca te gustaría identificar? ¿Alguna marca que tú digas, esta marca yo sé que con mi voz le quedaría de lujo? Ay, es que pregunta, wow. No, yo no tengo, a ver, ¿qué marca? Ah, a mí me Una que tú gustaría digas, trabajar. uff, esta. A mí me gustan los perfumes, entonces me Ah, ok. gustaría trabajar como, o maquillaje. Ujú, Y me parece que son como muy exigentes también. ujú. Entonces me gustaría trabajar, yo creo que para Carolina Herrera me gustaría. No sé por qué venía, estaba pensando en Carolina Herrera precisamente. ¡Qué conexión! Sí, André, una pregunta. ¿A qué locutores o a qué locutoras admiras, o de pronto no sé si has tenido la oportunidad de conocer o de escuchar las locutoras de aquí de Colombia? ¿Quién admiras y por qué? O qué estilo te gusta? Mm, bueno, sí hay muchas, pero a la profesora Isabel Junca la admiro bastante. La verdad, la Visita. admiro Ujú, bastante porque no solamente por su trabajo en locución, sino por lo que ella ha sido capaz de hacer para que otras personas también aprendamos. Eso es ujú, súper valeroso. Y además que tiene una chévere. versatilidad impresionante. Yo Ujú, la admiro muchísimo a ella, a Daniela Sierra también. Dani, chévere. Ujú. Sí. eh, ay, ¿cómo se llama ella? Dios mío. ¿Quién? Sara, Catalina, Adriana, Adriana. Adriana Serna, Sí, también. Adri. Ujú. Sí. Qué Y a chévere. Catalina y a Sara también, solo que la que yo estaba buscando primero en mi mente era a Adriana. Adrianita, bueno, todas Sí, grandes amigas y grandes colegas, les mandamos un saludo enorme, enorme, enorme. sí. Bueno, yo espérate a ver cuánto nos falta ya porque tengo que estar pendiente del reloj de esta vaina porque esto es una hora nomás. Ya como para ir cerrando, André, eh, ¿qué le aconsejas tú a una persona que está comenzando en temas de la voz para que sea paciente? O sea, ¿qué le dirías tú a una persona como venga? Mire, este es el consejo que yo le voy a dar a usted apenas que está comenzando. ¿Qué le dirías a esa persona? Que, que, a ver, dos cosas. Una, que sea compasivo con el proceso. Y Ujú, dos, que tenga muy presente que su voz es la que se necesita. ¿Para qué? Para lo que se necesite. Pero no necesita tener otra, necesita trabajarla, necesita conocerla y saber cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los que debe mejorar. Pero no estar pensando en que si mi voz fuera como la de o si mi voz fuera de tal forma, no. Todas las voces en locución son las idóneas para algo y son así es. necesarias. Entonces ese sería un consejo, que sea así paciente como lo decías, pero para ser paciente toca reconocer que lo que yo tengo hoy es lo que necesito y que lo necesito también trabajar para ir más adelante, pero que lo que tengo es lo que se requiere. Maravilloso, qué lindo consejo. Ahora bien, ¿qué le dirías tú a las personas, a la población invidente para que empiecen a explorar también este hermoso rubro que es vivir de la voz? ¿Qué les dirías a ellos? De hecho, hay muchas personas con discapacidad visual que trabajan con la voz en distintos ámbitos y todo, pero lo hacen. Yo creo que el consejo que yo les doy es, si su deseo es trabajar con la voz, lo exploren, Ujú, busquen el camino, porque muchas veces los caminos no van a estar hechos, porque tendrá que ser uno el que llegue a abrirlos. ujú. Pero esa exploración me va a servir a mí, le van a servir a cada uno de ellos y le va a servir a quienes vengan detrás. Si es en la locución,
pero esto aplica para cualquier cosa. Sin embargo, en la locución es eso. No esperen que las cosas ya estén hechas. Me refiero a las estrategias, los métodos, las técnicas para uno, porque no van a estar. Ujú. Entonces es cuando las cosas no están hechas, uno tiene la libertad de hacerlas. Ese es mi Maravilloso. consejo, que busquen la mejor forma de hacerla. Eso uf, me mataste con lo que acabas de decir. Es cierto, porque pues eso tiene que ver mucho con la creatividad y nosotros realmente somos personas que todo el tiempo estamos en una constante evolución porque tenemos o dependemos de buscar nuevos métodos, nuevas maneras de poder hacer. Porque pasa algo muy curioso y es una frase que me decía algún amigo hace muchísimos años, un amigo de Cali me decía, hermano, el que no se modifica se momifica. Y eso aplica para todas las áreas, para todas las áreas. Si uno no está en constante evolución, si uno no está en constante movimiento, en constante creatividad, pues sencillamente uno va a percibir el método como siempre el mismo y resulta que ese método en cualquier momento se va a volver obsoleto. Entonces lo que tú dices es muy, muy, muy cierto. André, la última pregunta, esta es una pregunta un poquito complicada, es más, la estuve pensando mucho porque puede tener de pronto diferentes connotaciones, pero ¿necesitamos de los ojos para ver? Ay, esa pregunta me la hizo Juan, precisamente. ¿Sí? ¿En serio? Por, Pucha, sí, pues. el Ujú, lunes, bueno, el martes que tuve la presentación, me preguntó como que, yo dije, ay, yo tengo muchos nervios. Y él me dijo, es que no entiendo cómo puedes tener nervios si no estás viendo a la gente. ujú, Y yo me quedé pensando, bueno, yo no veo a la gente con mis ojos, pero yo ujú, la veo porque sé que están. Y eso es ver. ujú, Yo no voy a decir que, ay, no, es que con que yo sepa que el cielo es azul lo estoy viendo. No. Pero el hecho de ver, o sí, este trabajo de ver no es algo que se limite solo a los ojos. Es una conjunción entre ojos y cerebro. Y entonces, en ese sentido, uno sigue teniendo el cerebro. ujú. Hay cosas que uno no las ve, no, hay cosas no. Yo no veo nada con los ojos, pero obviamente con mi mente yo las creo. No se Ok. parecen a como son realmente, no, porque son mi creación, pero las veo. Ujú, Obviamente ver sí es importante con los ojos, pero para ver, para crear en su mente las imágenes, no se necesita precisamente ver con los ojos, porque también muchas veces la gente que ve tiene las cosas enfrente y no las ve. ujú. Entonces ahí la pregunta es, ¿son los ojos quienes ven? Wow, qué nota. Eso que acabas de decir es muy bello. Eso es muy, muy, muy lindo y muy cierto y estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces pensamos que lo que vemos es lo que es y resulta que podemos estar viendo, pero no podemos estar observando. Entonces yo creo que Mm, también es algo de sentir como esa conexión con eso que estamos teniendo al frente, que muchas veces no lo estamos viendo, pero de pronto sí lo estamos sintiendo. André, pues nada, de verdad que estoy muy agradecido, de verdad que hoy fue una noche maravillosa. Eres mi primera invitada, nunca había tenido la oportunidad de entrevistar a nadie, ni mucho menos hablar en este espacio, pero de verdad que te agradezco por las palabras tan valiosas, los consejos, me parece, es una mujer maravillosa, eres una dura en lo que haces, o sea, no es por nada, ni es por echarte flores de una falsa modestia, sino todo lo contrario, realmente yo he estado chismoseando mucho tus redes y te desempeñas muy bien en lo que haces, tienes un gran talento, tienes un gran don en términos de voz. Y realmente me encantaría en algún momento poder compartir atril contigo y bueno, que camelláramos, es la idea, que salieras, mejor dicho, de esa academia rápido y empezar a hacer doblaje con todos nosotros, eso sería lo más rico del mundo. Y de verdad que wow. te agradezco mucho, mucho, mucho el tiempo, la disposición y pues que nos hayas comentado un poquito sobre tu vida y sobre tu experiencia, que es lo más valioso. No, muchísimas gracias a ti también por la invitación. Cuando me la hiciste no lo dudé. De verdad, fue muy bonita. Me encanta estos espacios para explorar, para compartir, para aprender. Y no se nota que no hayas hecho nunca una entrevista porque salió súper bien. Y Qué yo linda, también gracias. espero que próximamente estemos trabajando juntos. Ah, bueno, te cuento, en esto próximamente vamos a estar en Medellín, vamos para Medellín al festival de Viva Voz, entonces yo voy a estar allá, espero tener la fortuna y la dicha de conocerte y tomar un tintico y hablar carreta. Ay, sí, sí, yo también lo espero.
Bacanísimo. Ojalá que André, sí. mil gracias de verdad. Te deseo lo mejor, que tengas una excelente noche. Y ahí estamos en contacto. Y aquí lo que necesites, con el mayor de los gustos, presto a lo que necesites, mi corazón. Muchísimas gracias, Diego, de verdad. Vale. Por ahí te saludaron mucho, mejor dicho, te han echado flores, pero hasta más no poder. Excelente charla, dicen por acá. Divina Andreita, qué maravilla. Por ahí alguien dijo que te había tomado unas fotos hace poco, que te había hecho como un book fotográfico. Otro amigo dice, nos abre los ojos totalmente, Gabriel Ruiz. Dice Carito Gómez, dice, qué bella, es una mujer para admirar. Increíble consejo. No, mejor dicho, mujer, mejor dicho, me toteó las redes usted hoy. Dice, no, Oscar, bueno, aquí le están echando flores a Oscar. Sí, Mira, te dice Fotomet, y J.Fotomet, dice, tuve la oportunidad de hacerle fotos a Andrea y fue maravilloso. Mejor dicho, sí, André, tienes una fanática increíble, pues nada, un saludo también para todos ellos. Muchas gracias por haberse conectado, André, y pues nada, ahí estamos en contacto, te agradezco enormemente y mi corazón aquí lo que necesites, ¿vale? muchísimas gracias, Diego. Gracias y te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti, que tengas una feliz noche y ahí estamos en contacto. Claro que sí. Espérate, yo aquí desconecto. Ay, ¿cómo hago aquí? Voy a tratar de desconectar porque no sé, es que yo también soy un buñuelo para esta vaina, ¿viste? André, si quieres, salte de la charla para yo poder hacer el cierre aquí. Listo. Chao, ¿Vale? pues. Chao, Chao y cuídate. gracias a todos. Chao. Bueno, sí, creo que ella se fue, André. Pues nada, de verdad que muchas gracias a todos por haberse conectado. Fue mejor dicho, una charla increíble. Esta mujer es una dura y realmente, pues nada, quedan muchas cosas para aprenderle, para analizar, para pensar. Y mejor dicho, hoy me voy con muchas más cosas en mi cabeza para poder aplicar. De verdad que gracias a todos por haberse conectado y ahí estamos en una nueva emisión. Yo creo que el otro jueves vamos a hacer otra charla. No sé si de pronto vaya a tener invitado, pero pues nada, si les gustó que tuviera invitado, me dicen. Si quieren que lo hagamos periódicamente, me lo dicen y lo podemos estar haciendo. Podemos buscar personas que también puedan aportarle mucho a la industria y bueno, que nos compartan un poco de su experiencia. Gracias de verdad por conectarse. Un abrazo, Gabo, qué buena energía, parce, lo mismo. David, gracias, papá, locutor. Gracias, Juanca, chévere, hermano, ahí la recomendación, mejor dicho, una dura. Y de verdad que me voy muy, muy, muy feliz. Gracias a todos por la asistencia. Y bueno, ahí estamos conectados, cualquier cosita. Alejita, no, ahí lo voy a dejar, claro, mi corazón, para que la miren después. Un abracito para todos y que tengan una feliz noche.